tiempo de escuchar a nuestro compañero, el siempre elegante Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, amigos de la mesa. Karina, Francis, Josema, país que nos escucha de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Han caído muy mal unas declaraciones del director de compra, Carlos Pimentel, sobre la insostenibilidad del programa de medicamentos de alto costo. Y esto hay que verlo a la luz de que este programa fue creado en uno de los gobiernos del presidente Leonel Fernández con el propósito de paliar situaciones que familias dominicanas bajo, inclusive no solamente de clase media, no solamente de clase baja, sino también de clase media, encontraban familiares que no podían costear los medicamentos de cualquier situación médica que se le presentara a un familiar por lo costoso de esos medicamentos. Y este programa, un programa solidario que vino a resolver un problema de la familia dominicana. Las personas que nos están escuchando acá probablemente han tenido un caso, un familiar, un amigo, alguien cercano que haya tenido la necesidad de un medicamento de esta naturaleza, y si no es por la mano amiga del Estado, probablemente ese familiar ni hubiese recuperado la salud y probablemente no se le prolonga su vida. Nosotros tenemos que recordar a qué se le llamó el modelo económico del neoliberalismo, un modelo que nace a raíz de los años 80, aquellos años 80 duros de Donald Reagan, de Margaret Thatcher. En los años 70 se venía una crisis del petróleo y los estados entonces se vieron en la necesidad de desmontar el modelo keynesiano que fue a principios de la Segunda Guerra Mundial, que fue un modelo que se instauró a partir del pensamiento del economista inglés Maynard Keynes, para activar la economía en todo el mundo. Entonces el Estado comenzó a ser inversionista. El doctor Joaquín Balaguer lo aplicó muy bien en la República Dominicana con la creación de obras, construcciones y demás. Pero ese modelo se agotó a finales de los años 70, 80, y por eso a los años 80 se le llamó la década perdida. ¿Qué pasó entonces en esa época? En esa época vino un Estado que se redujo, un Estado que ya no se veía como un Estado paternalista, sino como un Estado empresarial. Y parece ser que los amigos del PRM y el gobierno del PRM no terminan de entender la visión que tiene el pueblo alrededor de su gobierno, el gobierno de los popis. Y parece ser que le encanta hacer cosas, decir cosas que reafirme más esto en el pueblo, de que son un gobierno de popis. Que las cosas que son del pueblo, las necesidades del pueblo, los programas que son del pueblo, entonces son insostenibles. ¿Y por qué no podríamos decir entonces que son insostenibles las exenciones fiscales, que son las que se dejan, los impuestos que dejan de pagar los más poderosos? ¿Por qué no tendríamos que pensar en otro tipo de programas que realmente pudiesen hacerse y reducirse? No, es la política pública que es insostenible, las políticas públicas que van a resolverle un problema a los pobres, y no solamente a los pobres, sino a la clase media, porque antes de ese programa no eran ni una ni dos familias que se iban a la quiebra porque no tenían cómo costear los medicamentos de su familiar y tenían que venderlo todo. Entonces yo pienso que esta ha sido una declaración que en nada aporta, ni le aporta al gobierno, ni le aporta al partido de gobierno. ¿Por qué? Porque lo que viene a acrecentar aún más esa imagen que hay en el seno de la población de que es un gobierno que los temas de los pobres en la República Dominicana realmente no son importantes. Esto se suma el tema de la energía eléctrica, el tema de la delincuencia, el tema de los alimentos, y ahora entonces en el pueblo se le dice que este programa que viene a paliar un poco las necesidades de una deuda social que hay con el país, porque si nosotros tenemos una comunidad enferma de diabetes, enferma de hipertensión y de otras patologías, es en cierto modo porque el Estado no ha jugado el papel, o la dirección ejecutiva a través del Ministerio de Salud Pública no ha jugado el papel, no este gobierno sino todos, no ha jugado un rol protagónico en que la gente se alimente bien, en que la gente tenga la cultura de decirle que no se puede comer al mediodía habichuela, arroz blanco y espagueti, porque eso es una dieta de carbohidratos. Entonces usted va a tener diabetes, va a tener hipertensión, y entonces cuando usted llega a unos niveles de hipertensión, tipo 1, tipo 2, tipo 3, o una diabetes, entonces el Estado, que no lo educó para que usted comiera al mediodía equilibrado con una dieta balanceada, entonces le dice ahora no, o usted busca por su parte los medicamentos, o usted se muere. Una política neoliberal, visto el Estado como una empresa. Entonces, si esto es deficitario, entonces no lo cubro. Probablemente ese criterio de insostenibilidad lo llevarán al metro,
porque en toda parte del mundo el metro es insostenible. ¿Por qué? Porque es un transporte caro, pero le ahorra al país, se le ahorra divisa en términos de lo que transporte público utilizaría en combustible, pero también ayuda al tema del medio ambiente. Pero cuando usted está pagando el metro por lo que usted está pagando, ese no es el precio del metro. El metro es deficitario, pero se hace porque es una política pública de masa para movilizar grandes cantidades de gente. Pero desde el punto de vista del business, del negocio, no representa nada. Entonces, sería importante que se lleguen a la reflexión de que este tipo de comunicación, este tipo de lenguaje, este tipo de opiniones no pueden ser posibles porque ya tienen el San Benito encima de que son un gobierno de popis, y con este tipo de declaraciones fortalecen más ese criterio en la población, y realmente la población termina diciendo que los pobres aquí en este país para este gobierno son insostenibles. Francis.